Gracias damos a nuestro Dios grande, todopoderoso, nuestro Dios bueno, misericordioso, un Dios que es invencible. Este es el tema que queremos compartir en esta ocasión, el Dios invencible. ¿Qué quiere decir el Dios invencible? Es un Dios que nadie lo puede vencer, nadie, ninguna persona en el mundo puede vencer a Dios. Hay hombres que en estos días, no en estos días, sino que por mucho tiempo hay hombres que han vociferado contra Dios. Pero el Dios que nosotros tenemos es un Dios invencible. Ese es el Dios que nosotros tenemos, que creemos. Me encanta a mí en la palabra del Señor en el libro de Esther. Mire que el libro de Esther tiene una característica. Yo no sé si usted sabe, pero se lo voy a comentar. En la Biblia, que tiene 66 libros, hay 2 libros que no mencionan el nombre de Dios. No dicen Jehová, no dicen Señor, no dicen Dios. En ningún momento mencionan el nombre de Dios. Y también es el libro de Cantar de los Cantares. Pero en este libro de Esther vemos la mano de un Dios invencible, de un Dios que cuida a su pueblo, a sus hijos, en los momentos más difíciles que podían estar pasando. Le voy a parafrasear qué pasaba en el libro de Esther. En el libro de Esther había un personaje que se llamaba Amán. Este Amán tenía un odio contra los judíos. Este Amán odiaba al pueblo de Israel. Y entonces este hombre quería que todo mundo, cuando lo miraba, le rindiera pleitesía. Y pleitesía es como ponerle a los pies, como andar detrás de la persona. Y entonces esto es lo que Amán quería. Pero hay un personaje más inteligente como lo fue Mardoqueo. Mardoqueo nunca se inclinó ante Amán. Nunca se inclinó. Mardoqueo era un judío. Pero como Amán se había amargado, se había amargado porque todo mundo le rendía pleitesía, menos Mardoqueo. Y entonces él se va y le dice a su familia, le dice así a los que están con él, le dice que de lo que había, lo que estaba pasando, ¿verdad? Le dice a su mujer y le dice a los amigos todo lo que estaba pasando. Y entonces ellos le dan una idea, le dicen, ¿sabes qué tenés que hacer? Ahorcar a Mardoqueo, ahorcarlo. Mire, y la vida de Mardoqueo estaba en peligro. Ya había una orden en la cual el rey había firmado, donde el pueblo de Israel o los judíos que estaban en ese tiempo en aquellos lugares de Susa y en muchos lugares los judíos iban a ser exterminados de acuerdo al odio que le tenía Amán a una persona que era Mardoqueo, que era judío. Pero lo interesante es que en el capítulo 6, voy a leer 2 versículos, hay 2 versículos interesantes en este capítulo 6 del libro de Esther. Mire lo que sucede. Dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces dice, hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. En otras palabras, hubo 2 hombres que querían matar al rey Asuero. El rey Asuero es la persona más importante que estaba en aquel tiempo, en aquel lugar donde estaba también como Amán, que era el segundo de él. Pero mire, aquí lo que vemos lo interesante es esto. Dice que aquella noche se le fue el sueño al rey. Y él pide que le traigan el libro de la memoria. Los reyes tenían ellos un libro y en ese libro escribían de acontecimientos importantes que habían pasado. Y al rey lo habían querido matar. Pero Mardoqueo denunció quiénes eran los que querían matar al rey. Pero no hicieron, como dice, no compensaron a Mardoqueo por aquella obra. Y cuando se le va el sueño, entonces el rey dice que quiere premiar a Mardoqueo. Y en esta historia, en el capítulo 6, dice que en ese momento Amán ya había llegado para querer decirle al rey que ahorcara a Mardoqueo. Oiga bien, que lo ahorcara. Pero cuando se le va el sueño, estos versículos que leímos, dice la palabra del Señor que
Amán andaba ahí llegando para querer hablar con el rey. Entonces preguntó quién era el que estaba ahí. Le dijeron que era Amán. Mire, cuento esta historia porque es bien interesante. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo quiero decirle, pero lo que yo quiero es la manifestación de Dios en ese momento, porque nuestro Dios es un Dios invencible y Él defiende a sus hijos, Él protege a sus hijos. Amán ya estaba a punto de ahorcar a Mardoqueo, porque ese era el odio que él tenía, quería ahorcar a Mardoqueo. Pero miren lo que sucede en este mismo capítulo, el versículo 13, lo que dice: contó luego a Amán a Zeres, su mujer, y a todos los amigos todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás. Mire, no lo vencerás. Amán y sus sabios que tenía ahí, tenía unos consejeros, y entonces la mujer le dice, y los consejeros le dicen: si Mardoqueo es un judío, no lo vas a vencer, no lo vas a vencer. Yo no sé por qué estas palabras salieron de estas personas diciendo que no iban a vencer. ¿Y sabe qué? Yo creo que estaban reconociendo de que aquel hombre judío que era el pueblo de Dios, ese hombre tenía la protección divina, no lo va a vencer. Así sucede también en nuestras vidas, mis estimados. El enemigo no nos va a vencer. Podemos estar pasando un momento difícil en nuestra vida. Podemos estar experimentando algún problema de familia, problemas de malas relaciones, problemas que tenemos hijos o personas que están en caminos malos. O también nosotros mismos podemos estar pasando por una situación de salud. Podemos tener problemas económicos. Pero ¿sabe qué? No nos va a vencer la enfermedad. No nos va a vencer ese problema que tenemos económico. No nos va a vencer ese problema que tenemos también de cualquier índole. Mire lo interesante de esto. Mardoqueo, ese día, al día siguiente, de que iba a amanecer, ya lo iban a ahorcar. Ya Amán tenía una horca especial para ahorcar a Mardoqueo. Y sabe que más adelante leemos aquí de que las acciones que hizo después Amán llegaron a que se le revirtieron. Miren, revirtieron. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que él iba a hacer al querer ahorcar a Mardoqueo, al final él es ahorcado, porque él se puso a pelear contra un pueblo que en aquel tiempo y todo el tiempo sigue teniendo y tenían un Dios grande y todopoderoso. Este es el Dios que nosotros tenemos. Nuestro Dios es invencible. Y como le decía, en esta palabra aquí, de este libro de Esther, mire, yo cuando yo tengo una disciplina que yo leo la palabra del Señor, pero cuando yo leo el libro de Esther, no quiero leer capítulo un día, o 2 o 3 capítulos, no. Todo, me encanta leer todo el libro de un solo, porque es un libro bien interesante, es un libro bien motivante, porque aquí vemos la mano de Dios. ¿Por qué se le fue el sueño al rey? Dios estaba trabajando, Dios estaba haciendo la obra, y de repente vemos cuando, como dice, mire lo que dice al final del versículo 13, le dice, la mujer le dice, si de la descendencia, le dijo la mujer, de los judíos, es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Mire, caerás. Y al final, ¿sabe qué pasó? Que Amán fue ahorcado. Amán fue ahorcado, porque él tenía un odio contra el pueblo judío. Y ¿sabe qué? Tenemos un enemigo que nos odia. Ese enemigo es Satanás. Pero nosotros sabemos en quién hemos confiado. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios vencedor. Jesucristo nuestro Señor, cuando fue a la cruz del Calvario, que pagó Él por nuestras maldades, por nuestros pecados, derramó su sangre preciosa. Y sabe que Satanás estaba burlando, creyendo que lo había vencido. Pero dice la Biblia que Él fue a la tumba, Jesucristo nuestro Señor, y resucitó al tercer día. Y sabe que en ese momento nuestro Señor venció a Satanás. Primero lo venció cuando Él resucitó. Se burlaban muchos de Él, pero tenemos un Dios vencedor. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo quiero animarle, si usted todavía
se siente una persona derrotada, fracasada, que siente que su vida de repente está pasando por alguna dificultad, le voy a decir, usted necesita poner su confianza en Dios. Usted que todavía no tiene a Jesucristo, que murió por nuestros pecados, que venció a Satanás en la cruz del Calvario y que Él ahí pagó por nuestras maldades. ¿Lo venció cuándo? Cuando resucitó. Dice la Biblia que resucitó nuestro Señor Jesucristo y lo venció, ¿sabe para qué? Para darnos vida, una vida eterna y una vida sobre todo con esperanza, que es la que tenemos aquellos que sabemos que Jesucristo, después de que resucitó, caminó 40 días, ascendió a la diestra del Todopoderoso y Él pronto viene para llevarnos. ¿A quién? Aquellos los que un día reconocimos a Jesucristo, le dijimos, Señor, perdóname, Señor, perdóname, ven a mi corazón, quiero que Jesucristo sea mi Señor y mi Salvador. Y desde ese momento nos convertimos en vencedores, no por lo que somos nosotros, sino por la obra de Jesucristo. Este es el tema que yo le he compartido en este momento. Tenemos un Dios invencible. Nuestro Dios es invencible. ¿Sabe por qué es invencible? Porque Él es un Dios todopoderoso. Para Dios nada es imposible. Para Dios nada es difícil. Para Dios, mi estimado, mi estimada, su problema, mi problema, no son nada para Él que no pueda resolver. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. Dios es un Dios que nos ayuda en todo momento. Yo quiero animarle a usted en este momento. Recuerde, tenemos un Dios invencible. El Dios que nosotros creemos es un Dios grande y todopoderoso. Y aquí lo hemos visto en esta historia en el libro de Esther. Y al final, como le digo, aquella horca que se había preparado para Mardoqueo, quien fue ahorcado fue aquel que le había preparado para que lo ahorcaran a él, y fue Amán el que terminó ahorcado. ¿Por qué? Porque él estaba peleando contra un pueblo que tiene un Dios que es invencible. Nosotros sabemos en quién hemos confiado y que tenemos una esperanza preciosa, que pronto vamos a ir a gozarnos con el Dios invencible en ese lugar precioso que es el cielo. Pero hay muchos que lamentablemente sus vidas que están viviendo lejos de Dios, ya le voy a decir, usted si no tiene a Cristo, usted vive una vida derrotada. Usted necesita acercarse al Dios invencible. ¿Cómo? Invitando a Jesucristo para que sea su Señor y Salvador. Padre, en este momento oramos, Dios, para darte gracias porque sabemos que tú eres un Dios que nos cuidas. Señor, enséñanos a confiar en ti, aun cuando no vemos claramente o no entendemos lo que tenemos por delante, pero lo importante es que te tenemos a ti. Gracias, Dios, porque Jesucristo nuestro Señor está con nosotros. Ayuda a cada uno de aquellos, Dios, que están por algún momento difícil de su vida, de familia, alguna crisis de salud, alguna crisis económica. Señor, no hay nada para ti que tú no lo puedas hacer, porque tú eres el Dios de lo imposible, eres el Dios grande y todopoderoso. Oh Señor, cuánto te amamos, cuánto te necesitamos. Ayúdanos a vivir una vida cada día reconociendo que estamos confiando en un Dios que es invencible, en un Dios que es grande y todopoderoso. Siempre oramos por aquellas personas que nos están viendo acá en Honduras y fuera de Honduras. Siempre oramos por ellos, por sus familias, que tú les ayudes, Dios, a que puedan también a reconocer al Dios invencible. Te lo pedimos, te damos las gracias en el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como siempre, les agradecemos a aquellos que están con nosotros y les pedimos que si ustedes quieren, compartan este video. ¿Sabe por qué? Porque cuando compartimos este video le estamos hablando a las personas que tenemos un Dios invencible, que es el Dios que usted y yo tenemos. Su servidor, hermano y amigo, quien les habla, Santo Ramón Medina. Les recuerdo que me congrego acá en la sala evangélica del barrio El Benque, San Pedro Sula, Honduras, y aquí estamos en medio de nuestra situación de salud que no andamos muy bien, pero sabemos que el Señor nos va a sacar adelante porque tenemos un Dios invencible. Que Dios les bendiga a todos grande y poderosamente donde estén.